estar en este lugar es que sabemos que necesitamos seguir creciendo, necesitamos seguir caminando, necesitamos seguir conociendo más de ti, Señor Jesucristo. Te damos gracias, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos, glorificamos tu precioso nombre. Muchas gracias por todo lo que el día de hoy vas a hablar, vas a enseñarnos. Te ruego, Espíritu Santo, que seas tú hablando a cada uno de nosotros, Señor, porque tú tienes el control de todas las cosas. Bendice nuestro ser, nuestras vidas. Me escondo debajo de la cruz del Calvario. Habla tú, Señor Jesús, habla tú. Sé en nosotros, en tu pueblo que está aquí, tu pueblo que se conecta para oír, Señor, tu palabra a través de los medios que nos prestas y nos proporcionas. Usa mi vida, es tu pueblo que compraste en la cruz del Calvario. Te doy gracias, Sharabasía, Sharabasía, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias, Dios. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, Dios les bendiga, sea bienvenido a la casa de Dios. Y nosotros nos encontramos en este momento estudiando, obviamente los miércoles continuamos un poco con la EBDB y estamos estudiando los 7 muebles del tabernáculo. Y el Señor ha abierto la palabra para también poder estudiar más cosas que estaban alrededor, como el santuario, el pueblo de Israel que vivía alrededor de ese santuario. Y nuestro Dios en cada detalle en su palabra nos deja ver y nos enseña todo lo que nosotros necesitamos hacer nuestro en nuestras vidas. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Se debe de aprender esa escritura de memoria, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Es algo que el camino crucificado, no sabemos esa porción, porque nos deja ver que toda escritura y cada detalle en Dios tiene un plan y un propósito. Israel a los 50 días llegó al monte Sinaí y aprendimos que Dios llevó a Moisés al cielo para enseñarle el cuadro hermoso y grande del tabernáculo. Ese tabernáculo Dios lo hizo de manera movible, porque Israel en sus jornadas que salió de Egipto y en el desierto, en el monte de Sinaí, ese tabernáculo él tenía que trasladarlo hasta la tierra prometida, hasta entrar a la tierra de Canaán. Todo eso nos enseña a cada uno de nosotros, porque está escrito en el libro de Números. Usted y yo estamos comprendiendo lo que el libro de Números implica para nuestras vidas. Ese tabernáculo era desarmable y nosotros encontramos que Dios apartó una tribu para el sacerdocio. La tribu que Dios apartó para el sacerdocio era la tribu de Leví. Y la tribu de Leví encontramos que tuvo más hijos, pero hubo por ahí alguna rebelión, Coré, Datán. Pero los hijos que menciona la escritura son Coat, Merari y Gersón. Lo estudiamos la semana pasada, solo estoy haciendo un pequeño resumen para poder introducir lo que esta mañana el Señor quiere enseñarnos a nosotros. Y también otro hijo de Leví era Aarón. Y lo que fueron 3 hijos, Gersón, Merari y Coat. Dios les encargó a estos Leví, pues se llaman también levitas o se llaman así, porque cuando el día de hoy nosotros encontramos los músicos que pasan a tocar en las iglesias de IMEC, se les dice levitas, que en la Biblia encontramos también esta función, porque sí, cuando David edifica el tabernáculo de David, ellos formaron, esos levitas, un coro de músicos, de cantores, y le daban alabanza a Dios las 24 horas al día. Pero en el desierto lo que hacían era que cuando la nube se alzaba y era tiempo de moverse, ellos tenían que partir y tenían que desarmar el tabernáculo. También vimos la semana pasada cómo cada uno de esos hijos hacía cada uno trabajo diferente. Y también nos dice la escritura cómo es que ellos transportaban todo el material del tabernáculo. Y los hijos de Coat, la Biblia dice que ellos
llevaban en sus hombros los muebles. Encontramos en el capítulo 4 cómo los sacerdotes entraban al lugar santo a cubrir los muebles con distintas telas, todo eso teniendo un significado espiritual para nosotros. Tapaban los muebles y los muebles los cargaban en sus hombros los coatitas. El capítulo 4 usted puede leer eso y vimos cómo la mesa de los panes se iba con la mesa de los panes. Y mi hija, y doy gracias a Dios por ella, porque sé que siempre desde niña ha puesto atención en las cosas que predico, pero ya se volvió preguntona, gracias a Dios. Y me decía, papá, el candelero, las luces del candelero, porque dice que eran luces que tenían que estar encendidas perpetuamente, dice, ¿se apagaban o se iban encendidas? Y esa pregunta no supe qué responderle porque no encontramos algo en la Biblia que nos pueda indicar. Lo más probable, obviamente, le ponían los velos y se apagaban, pero es algo que ella preguntó. Así que, hermanos, ahí les dejo de tarea. Sí, porque dice la Biblia que el fuego debía de haber estado siempre ardiendo en el altar. Oh, Sharabasía, bendito su nombre, él siempre debería de estar ardiendo el fuego. Y la semana pasada dejamos algunas preguntas, el por qué en un lado el tabernáculo tenía que moverse, recordando que estos muebles se tienen que formar y hacer en nuestro ser y en nuestras vidas. Estos muebles implica porque la Escritura dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, ¿cómo dice? Hasta ahí, ¿verdad? Efesios 4:13. Hasta ahí, ¿verdad? Y dice que tenemos que crecer y tener una estatura. Entonces usted no se debe de parecer a IMEC, no se debe de parecer al pastor, ni al hermano Pedro, ni a nadie, se debe de parecer a Jesucristo. Y aprendimos también que Jesús dice, Moisés escribió de mí, y muchos sermones Jesús decía, hablando desde Moisés y los profetas, empezó a hablar de él, lo que él era. Y lo que escribió Moisés fue 5 libros, que Génesis nos habla de ese inicio de esa nación, pero desde Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio nos hablan del tabernáculo, la estatura perfecta del Señor Jesucristo. Y así que estos muebles se movían. Así que en nuestra jornada espiritual llevamos estos muebles en nuestra vida, y así como el pueblo de Israel llevó sus jornadas, llevó paradas e iba camino en el desierto, nosotros nos encontramos en este mundo y llevamos todo esto en nuestro ser y en nuestra vida y vamos haciendo paradas que Dios nos dice que debemos de hacer. La Biblia dice que la nube a veces estaba un día, o a veces estaba 2 días, o una semana, o un mes, o un año, y el pueblo se tenía que mover, bendito su nombre. Y así que cuando veían Moisés, veían los sacerdotes que la nube se movía, ellos tenían que moverse. Y entonces aprendimos que hay momentos en nuestra vida que Dios te estaciona un día en alguna situación, en algún problema, en alguna montaña, en algún valle, pero es Dios quien te tiene en ese lugar, bendito su nombre. Y hay momentos en que a veces son 2 días, 3 días, un mes, pero Dios es bueno y tenemos que seguir y caminar a lo que Dios nos lleva, santo su nombre. Si nos mueve, hay que movernos, gloria a Dios. Y si nos pone en un valle, es el tiempo que Dios decida estar, bendito su nombre, para que nosotros podamos caminar. Y me decía mi hija que si no encontraba, obvio, el pueblo se quejó y murmuró, pero igual me preguntaba, oye papá, ¿y Coat se habrá quejado? Imagínese en un lado que la nube diga, si llegaba en la mañana, se estacionaba en un lugar y armaban el tabernáculo. Pero así leímos en el libro de Números, en la noche Dios decidía moverse, ¿y qué cree? Se tenían que mover, bendito su nombre, ¿sí? Y entonces me decía, ¿se habrán cansado, se habrán molestado?
Entonces yo le dije, ¿verdad? ¿Qué cree que le dije? Le dije, hija, yo sé que ella cada domingo se levanta, gloria a Dios, es domingo. Ya voy a ir a barrer y acomodar y hacer las cosas en el templo. Es miércoles, es jueves. Y le digo, hay momentos en que a veces hasta este pastor igual dice, ay, ojalá y hoy no vayan los hermanos para no hacer culto. Yo sé que a usted no le pasa, usted siempre dice, es domingo, gloria a Dios, hay que caminar, hay que ir a la casa de Dios. Pero hay momentos en que se cansa. No es que se canse uno, llega un momento que uno dice, ay, algo está pasando, pero lo hermoso, hermano, es que estás aquí. Es que la nube se movió y dijo, hoy es día del Señor. Yo voy a ir a ver a mi Señor. Yo voy a ir a estar con Él. Yo voy a ir a conocerle. Tal vez no sienta, no tenga, pero qué bueno que estás aquí. Puedes alabarle, puedes bendecirle, puedes glorificarle a Dios. Santo, santo, santo. ¡Ey, Sharabasía! Gracias, gracias. Y le dije, ahí tienen la respuesta de Coat. 40 años trabajando, moviendo el tabernáculo. ¿Creen que se cansó, se quejó, hermano? Sí, se habrá quejado. Okay. Somos carne, hermano. Vamos ahora sí a entrar a nuestra lección. Ok, nos quedamos, bueno, la semana pasada vimos las dos trompetas de plata, porque en Números capítulo 10, Dios le dijo a Moisés, hazte 2 trompetas de plata. Y esas 2 trompetas de plata tenían 2 sonidos. Uno de ellos era el sonido tequía, era el sonido largo de bocina. Y ese sonido largo de bocina era para convocar al pueblo, para convocar los príncipes, para convocar los principales al llamado de Moisés para ver qué había pasado, si la nube se había movido, si la nube había pasado guerra o algo. Y era el sonido largo. Así que es hermoso porque en nuestro ser y en nuestras vidas había otro sonido que era el sonido corto, el sonido terúa. Y el sonido terúa era ese sonido, lo vimos ahorita con Fernel, estaba tocando el de tu. Ese es el sonido terúa y era para que el pueblo avanzara, para que el pueblo caminara. Y vamos a ver hoy, continuar con Números capítulo 10, pero vamos a ver cómo era esa parte bueno, ya vimos el desarmado del tabernáculo. Y también mi hija me preguntaba, y qué bueno que usted se preguntó, en Números capítulo 4 solo se menciona de 6 muebles que eran cubiertos y llevados en hombros por los coatitas. Pero había un mueble que no cubrían y que la Biblia, o sea, no dice nada cómo era transportado. Lo vamos a ver, pero vamos antes, por favor, a Números capítulo 7, versículo 1. Sí, Número 7, versículo 1. Gloria a Dios. Si estamos más o menos en el resumen, y si usted dice, todavía no le entiendo, pastor, la prédica pasada, si la ve, va a poder hilar lo que vamos a encontrar ahorita. Números capítulo 7, y vamos a leer del 1 al 8. Ok. Dice así, y aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y ungídolo y santificádolo con todos sus vasos, y asimismo ungido y santificado el altar con todos sus vasos, entonces los príncipes de Israel, las cabezas de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro y cada uno un buey, lo cual ofrecieron delante del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés diciendo, tómalo de ellos y será para el servicio del tabernáculo del testimonio, y lo darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y diólo a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio. Y los hijos de Merari dio los 4 carros y 8 bueyes
bueyes conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo de Aarón el sacerdote. 9 ustedes, hermanos. Y a los hijos de Corá no dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Ok, entonces 3 hijos, a uno le da 2 carros, 2 Bumblebee, ¿verdad? 2 Camaro, y a otro hijo, a Gersón le dio nada más 2. Y a Merari le dio 4 Mercedes-Benz. Y yo sé que usted que tiene hijos, decía la hermana, ¿verdad? Una hermana, la otra hermana, uy, dice, a uno le doy, se enoja, a otro le paso, y qué barbaridad. Pero bueno, pero aquí dice que cada uno su ministerio Dios le dio en esa parte, pero Coat dice la Biblia que no llevaba nada. Y aprendimos la semana pasada que a la carga que Dios ha puesto sobre tu vida, es de esa manera en que Dios te da, bendito su nombre, porque Dios sabe la carga que tú estás soportando y es lo mismo que Dios te va a proporcionar en tu vida espiritual, emocional y económica para que tú puedas llevar la carga, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel y nos da lo que nosotros necesitamos, amén. Porque a veces yo pudiera decir, es que Dios, Eduardo, ¿cómo le da y cómo lo bendice? Pero solamente Eduardo sabe la carga que él lleva, amén, bendito su nombre, y a cada uno Dios nos da lo que nosotros necesitamos y tenemos para la carga que Dios ofrece a nuestras vidas, recordando que esto era para cargar el tabernáculo, y cada persona en sí, también la Biblia dice, es un tabernáculo, amén. Así que si Dios le dio una familia, un hogar, hijos, papás, hermanos, parientes, y Dios sabe la carga que lleva, Dios le proporciona los carros que usted va a necesitar, amén. Ya les dije la semana pasada que la pastora vio este lindo pastor y le dio como 800 mil millones de carros, porque lleva la carga de este pastor, amén. Yo sé que a usted les da muchos carros porque también llevan la carga de este pastor, amén. Así que llevamos la carga, bendito su nombre, que Dios nos permite y nos dice que vamos a cargar, gloria a su nombre. Puede bendecir y dar gracias a Dios, porque sí nos proporciona nuestro Dios lo que nosotros necesitamos para cargar, gloria a su nombre. Y Dios no nos da más, no nos da menos, sino lo que a bien le parece, porque a Coat no le dio nada, no le dio nada, porque llevaba un llamado más grande, cargar los muebles del tabernáculo. Así que si alguien dice, a mí Dios no me ha dado nada, gloria a Dios, porque tal vez hay un llamado cierto, alto, grande, tremendo, bendito su nombre. Gracias, gracias Jesús, gracias. Entonces dice, aquí leímos que una vez que Moisés acabó el tabernáculo, dice que él ungió y lo santificó. Él ungió el tabernáculo y lo santificó. Entonces vamos a ver, hermano, porque el libro de Levítico 20 dice que Jehová es santo. Sed un pueblo santo. De hecho, Levítico 19 también dice, yo soy santo, por eso necesito que ustedes sean santos. Y si estamos hablando de este santuario y de este lugar, este santuario fue ungido para ser santo. Y dice ahí, lo vimos, pero vamos a Éxodo 30 por un momento. Vamos a Éxodo 30, porque vamos a ver cómo es que fue ungido, con qué fue ungido este santuario. Y vamos a leer del 22 al 29. Éxodo 30, 22 al 29. Gracias, Jesús. ¿Lo tenemos? Dice así, habló más Jehová a Moisés diciendo, y te has de tomar de las principales drogas, de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, y de cálamo aromático 250, y de casia 500 al peso del santuario, y de aceite de olivas un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, obra de perfumador,
el cual será el aceite de la unción sagrada. Con él ungirás el tabernáculo del testimonio y el arca del testimonio y la mesa y todos sus vasos y el candelero y todos sus vasos y el altar del perfume y el altar del holocausto, todos sus vasos y la fuente y su basa. ¿Tú traes nueva traducción viviente, Eduardo? Sí, ok. El 28, ¿me puedes leerlo por un momento fuerte, por favor? El altar de las ofrendas quemadas y todos los utensilios y el lavamanos con su base. Ok, ahí dice el lavamanos y su base. Eso es importante ahorita, porque en el 28 de 1909 dice la fuente y su base. Ok, dice entonces el 29, así los consagrarás y serán cosas santísimas. Lea fuerte lo que sigue, por favor. Todo lo que tocare en ellos. ¿Qué cosa? Todo lo que tocare en ellos será santificado. Así que, ¿qué es lo que nosotros encontramos aquí? Nosotros encontramos que este tabernáculo, obviamente, ya lo podemos tener en nuestras vidas. Y lo que hizo Moisés es que cada mueble vino Moisés y lo ungió con este aceite de la santa unción para que ese mueble fuera santo, gloria a su nombre. Entonces, ese mueble, el altar era santo y entonces dice, todo aquel que fuera a tocarlo sería santo. Oh, Sharabasía. Por eso cuando tú puedes ir a ese lugar, ofrecer tus sacrificios, tus holocaustos, clamar la sangre, tomar de esos cuernos, lo que estás haciendo para tu ser y para tu vida es que te estás santificando porque te acercas a un Dios santo y es Dios que nos hace santos de esa manera. Y si tú te acercas al lavacro y lavas tus manos y tus pies, bendito su nombre, entonces ese altar es santo y tú entonces de igual manera adquieres la santidad, gloria a su nombre. Y si vas a la mesa de los panes a comer la fortaleza, ese altar es santo, entonces tú puedes ser santo, bendito su nombre. Y si tú vas al altar de oración, el altar de oro, de la misma manera, lo que hace ese altar es volverte santo, gloria a su nombre. Y si tú vas al pan de la palabra, el candelero, ese lugar, ese te puede hacer santo. Y si tú vas a la cabeza y gobierno de Dios, es la manera en que te puedes hacer santo. Lo dice aquí, todo aquello que tocare estos muebles sería santo. Y dice Dios, yo soy santo, sé pues tú santo. Y tal vez me dicen, ¿cómo puedo hacerme santo? Es a través del Hijo de Dios, es a través del tabernáculo, es a través de Él. Puedes alabarle, bendecirle, porque ahí está. ¿Cómo podemos hacerle? Gloria a su nombre. Gracias, gracias Jesús. Lo que dice es que si tú vas a su palabra, te puede hacer esto santo, amén. Ese es el candelero, es Jesucristo. Si tú vas y oras, si tú en la mañana venimos, pedimos perdón, si encendemos esas lámparas, si vamos al lavacro, gloria a su nombre, eso nos puede hacer santos. ¿Por qué? Porque ¿qué tenía este aceite o qué tipifica este aceite? Y nosotros encontramos que aparte de este aceite, vimos en Éxodo 34 al 35, lo tenemos. Dice Éxodo ahí mismo, 30-34. Dijo aún Jehová a Moisés, tómate aromas, este es el incienso, estacte, y uña olorosa y gálbano aromático, e incienso limpio, de todo en igual peso, y harás de ello una confección aromática de obra de perfumador, bien mezclada, pura y santo. Entonces tenemos que para el servicio de este tabernáculo había aceite y había el incienso. Y el incienso, nosotros encontramos aquí que el aceite de la unción del Padre, el aceite representa al Padre no engendrado. Ajá. El aceite representa al Padre no engendrado y el incienso, el santo perfume, representa al Hijo. Y ahí tenemos siempre al Padre y al Hijo. Y encontramos que
Este aceite, vamos a verlo primeramente, tenía estas 4 especies o estas 4 cosas. Y lo primero que nosotros encontramos que este aceite tenía es mirra. Y nos dice ahí que había cantidades. Y es que cada detalle en Dios es importante. Porque el incienso, y lo vimos el miércoles en la semana que nos tocó el altar de oración, y solo Dios puede hacer esto, de unir todo esto que estamos estudiando. Y el altar del incienso, vimos estas especies que también llevaba, pero vamos a ver lo que significa. Mirra, excelente, era la primera sustancia que llevaba. Y vimos, cierto, entre semana, la mirra es un tipo de la humildad y mansedumbre. La mirra es un tipo de la humildad y mansedumbre. En el hebreo, la palabra mirra que está aquí es la 1865. Y mirra y significa moverse rápidamente. Ajá. Mirra significa moverse rápidamente. Y también significa libertad, significa jubileo, bendito su nombre. Y es que Dios lo que nos enseña es que a través de la humildad y la mansedumbre, de postrar nuestras vidas, nosotros vamos a encontrar libertad y jubileo. Porque si usted se encuentra de pie soportando una carga, se encuentra así recto, obviamente esa carga nos va a vencer. Porque las cargas a veces vienen y Dios permite momentos de mirra en nuestras vidas. Esther dice que 6 meses fue llevada con mirra para presentarse delante del rey. Y cuando viene la mirra, cuando viene que yo esté en humildad y en mansedumbre, Dios quitando todo lo que de mí, Él sabe que está en orgullo, que está en soberbia y que no es como Él y que no le agrada al Señor nuestro Dios. Así que Él nos lleva y es mejor someterse, es mejor moverse rápidamente, ir a ese lugar para tener ahí una libertad y un jubileo, gloria a su nombre. Porque Dios dice, llevad mi yugo, dice que traigamos sus cargas a Él y Él nos la va a hacer ligeras. Pero viene Dios y dice que después pone un yugo. Ese yugo que pone Dios es que quiere que caminemos a la estatura del varón perfecto. Y entonces nos lleva Dios a llevar una pequeña carga, pero eso nos da hoy libertad y jubileo, porque no hay nada más hermoso que haberle encontrado y haberle conocido, y hoy tener esta libertad que ciertamente el Señor Dios nuestro da, el Señor nos da. Y dice que el segundo ingrediente, que era la mitad de mirra, canela aromática significa erigir. Ajá. La canela aromática nos habla de erigir. Entonces el Señor nuestro Dios sabe lo que está erigiendo en cada uno de nosotros. Y cuando hemos pasado, cierto, primero por la mirra y hemos tenido humildad y mansedumbre, lo que Dios quiere que nos levantemos es con bondad, ser buenos. Obvio, el mundo como está es tremendo, muchos engañadores, montón de cosas, pero qué bueno que podemos ser nosotros buenos, ser esa luz y ser esa referencia, porque Dios lo que está erigiendo en nuestras vidas es la estatura del Señor Jesucristo. También nos dice que este aceite tenía cálamo aromático. Y este cálamo aromático en el hebreo es un junco y significa caña por erecta. Cálamo aromático es un junco y significa caña por erecta, significa recto, significa vara especialmente para medir, vara especialmente para medir. Significa rayo de una báscula. Entonces, lo que nos está diciendo que el cálamo aromático representaba es la varita que sostiene las 2 balanzas. Y esa varita, si se quiere hacer una balanza que sea equilibrada, necesita estar derecha.
y para poder sostener, ¿qué vamos a sostener de alguna manera nosotros? Porque Dios siempre lo que tiene son balanzas en nuestras vidas, y de hecho Dios es un Dios de balanzas, en donde Dios tiene alturas, pero también tiene profundidades. Dios hizo el día y también hizo la noche. Dios, hay frío y hay calor, y entonces cuando estamos en esa manera recta, no nos vamos a inclinar solamente a un lado. Cuando el cálamo aromático de este aceite lo hemos tocado en esos muebles, vamos a poder saber que si Dios obviamente nos está llevando a un lado de la balanza, no es que vamos a permanecer siempre ahí, no vamos a estar siempre en ese lado del placer, porque Dios también dice, te voy a llevar al lado del dolor, placer y dolor, Dios llevando nuestras vidas y nos pide que seamos esa caña recta, erecta, bendito su nombre, estando obviamente yendo a ese punto, dice que es una vara especialmente para medir, que vamos a medir, obviamente, saber que Dios es el único que mide, pero nosotros vamos a poder dar gracias por la medida y lo que Dios está haciendo para nuestro ser y para nuestras vidas en todas las cosas que pasan y suceden, amén. Y dice también que llevaba este aceite, llevaba casia, es la cuarta cosa que llevaba, y casia significa doblar el cuello o la cabeza. Casia significa doblar el cuello o la cabeza. También significa entrega y significa sujeción y sumisión. Y vuelvo a esa parte, este aceite, estos muebles eran ungidos con este aceite. Así que cuando tocamos esos muebles, vamos a encontrar este aceite, y este aceite también se debe de impregnar en nuestro ser y en nuestras vidas. Gloria a Dios. Y dice que estaba Noé, y dice que había hecho el arca, y entonces venían todos aquellos animales que Dios salvó de dos en dos, pero ahí venía la jirafa con su cuello largote. Y entonces llega a la puerta y no podía entrar, y se topaba con la puerta. ¿Qué hizo Noé? ¿Hizo un boquete en la puerta o la jirafa agachó su cuello, hermanos? La jirafa agachó su cuello. Hay veces en que Dios quiere que nosotros doblemos nuestro cuello. Hay veces en que Dios quiere que nos humillemos, bendito su nombre, para tener entrega, sumisión, sujeción, no a mí, no a Imeg, no a nadie, sino al Rey de Reyes, Señor de Señores, a Jesucristo, porque cuando tú y yo tengamos esto, vamos a poder saber que Dios nos da y nos permite estar rectos, tener bondad, nos permite tener humildad y mansedumbre. Y si tenemos todo esto, había algo más con que todo esto era unido, era el aceite de olivas. Y aceite de olivas significa en el hebreo hermosear, iluminar, hermosear, iluminar, significa fuerza, significa belleza. Por eso Dios, cuando nos lleva a todo esto del tabernáculo, tocarlo, saber, ir, y que dice que eso nos santifica, y estar en esos lugares del tabernáculo nos va a iluminar, nos va a hermosear. Por eso el Padre le va a decir al Hijo, hijo, esta es tu esposa, fue hermoseada, fue llena de belleza, y la esposa va a tener un vestido limpio, brillante, de lino fino, y va a brillar, bendito su nombre, no porque vino y fue la que mejor obtuvo tal vez en esta vida de todo lo que el mundo habla, no, vino a mostrarse y a llevarse todo esto que es el Hijo de Dios, el tabernáculo, los 7 muebles, el caminar de esta manera en Dios. Y este aceite, estando en estos muebles, nos va a dar la fuerza. ¿Por qué? Porque había que moverse, amén. Había que llevar este tabernáculo en las jornadas en el desierto. También significa belleza, significa alimento, significa luz, significa dar salud.
significa que usted va a tener alimento. Si usted y yo estamos en estos muebles, en este tabernáculo, vamos a tener alimento, amén. Vamos a poder dar. Y el mundo cristiano, gracias a Dios, camina en salvación, camina en palabra que lee y que conoce, pero damos gracias. Aquí no nos morimos de hambre por su bendita misericordia, porque siempre hay un montón de luz y de palabra, de un legado alto y grande que nos dejó nuestra hermana Hicks. Así que gracias, puede darle la gloria a Dios, que no nos morimos de hambre en este lugar. Vacía. Gracias Jesús, gracias Dios, gracias. Y la semana vimos, entre semana vimos esto, el hijo engendrado, es la otra parte del incienso, y el incienso tenía extacte, uña olorosa, gálbano aromático e incienso. Dice que el estacte, este es mirra, obviamente, nuevamente encontramos el estacte como mirra, otra vez humildad. La uña olorosa es una concha que se alimenta del nardo, y el nardo es un tipo de la paz. Así que este incienso tenemos que encenderlo también en nosotros. El gálbano, lo que aprendimos, es aquel que le da la fuerza, la sustancia, la permanencia a este incienso. Era así como que el que le daba la fortaleza. Un fijador, gracias, un fijador era el gálbano. Y el incienso es un tipo de la fe. Así que estaba el aceite, estaba el incienso y estaba este incienso también nos dice que era mezclado con sal y era pulverizado y era el que se ponía en el altar de oración, y que también el sumo sacerdote, cuando iba al lugar santísimo, llevaba este incienso para hacer una nube y cubrirse para que la presencia de Dios no lo matara. Y hoy sabe qué es lo que nos cubre, porque este incienso lo que significa es el nombre de Jesús. Amén. Vacía. Por eso aquí cantamos, decimos Jesús, 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 porque atraemos al Padre, porque el Padre lo que oye y lo que escucha es al Hijo de Dios, a Jesucristo que está en nosotros, y por eso clamamos y decimos Jesús. Así que tenemos al Padre, tenemos al Hijo. Entonces, este tabernáculo que nosotros hemos conocido, aprendido, leímos que Moisés ungió todo el tabernáculo, amén. Pero en el versículo 28 nos dice que el lavacro, hermanos, el lavacro fue ungido la fuente y su base, ¿sí? Ahí leímos en el 28, todos los muebles recibieron una sola unción, pero el lavacro recibió la unción en su base. Aquí tenemos el lavacro, la base del lavacro la tenemos, y también dice que este aceite fue ungido en la parte de arriba. Gloria a Dios. Sí, hermana, vaya. Gloria a su nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Sí, entonces, este lavacro, ¿verdad? Dice que fue ungido con la parte de abajo, la base del lavacro, y la parte superior del lavacro. Y esto del lavacro, obviamente, porque vamos a números 10, apenas estoy en la introducción, ¿no es cierto? Sí, gloria a Dios, para llegar a lo que quiero, que también mi hija me preguntó, del mueble que ningún cuatita y levita llevaba, porque era un mueble que se alzaba solito. Sharabacía. Así que, Sharabacía, gloria a tu nombre, gloria a tu voz, Shahandaribasaya, Ribasaya, Sharabacía, Ribabasaya. Gracias, Jesús, Grandaribasaya. Gracias, Jesús, gracias, Señor nuestro Dios. Gracias, porque si usted quiere caminar las jornadas de Israel, hay dos maneras. Podemos ir como lo hacía el pueblo, pero hay un lugar, hay un mueble
que nos va a permitir ir en esa parte de la jornada de una manera especial y diferente, y Dios quiere llevarnos, y es a través del Abacro, bendito su nombre. Ahora sí, vamos a Números capítulo 10, hermanos. Números 10, ¿está bien? Números 10. Nos quedamos ahí la semana pasada y vamos a ver, sí, este cuadro, porque hay dos arcas, amén. Vamos a ver, Números 10, 11 al 28. ¿Sí estamos bien, hermanos? ¿Vamos bien? Ok, esta es la cita y bueno, aquí terminamos, pero dice así: y fue en el año segundo, Números 10, 11, en el mes segundo, a los 20 del mes, que la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Era la primera vez que pasaba, era la primera vez que se hacía. Ajá. Y entonces ya vimos las trompetas de plata la semana pasada. Y movieron los hijos de Israel por sus partidas del desierto de Sinaí, y paró la nube en el desierto de Parán. Y movieron la primera vez al dicho de Jehová por mano de Moisés. Y la bandera del campo de los hijos de Judá comenzó a marchar. Primero, por sus escuadrones, y Naasón, hijo de Aminadab, era sobre su ejército. Y sobre el ejército de la tribu de los de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliad, hijo de Elón. Y después que estaba ya desarmado el tabernáculo, movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari que lo llevaban. Luego comenzó a marchar la bandera del campo de Rubén por sus escuadrones, y Elisur, hijo de Sedeur, era sobre su ejército. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surizadai. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliasat, hijo de Dehuel. Luego comenzaron a marchar los coatitas llevando el santuario. Esto es importante, recordando que el arca del hijo iba cubierta con un manto azul. La Biblia nos dice que hay dos arcas. Dice, seguimos leyendo. Y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Después comenzó a marchar la bandera del campo de los hijos de Efraín por sus escuadrones, y Elisama, hijo de Amiud, era sobre su ejército. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeón. Luego comenzó a marchar la bandera del campo de los hijos de Dan por sus escuadrones, recogiendo todos los campos, y Esier, hijo de Amisadai, era sobre su ejército. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Neptalí, Ahira, hijo de Hernán. Estas son las partidas de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando se movían. Entonces, esta es la primera vez. Es el primer momento en que ellos se van a mover. Y entonces nosotros tenemos este cuadro. Ya vimos en otra porción, la nube es lo primero que se levantaba. Vamos a leer por un momento los versículos 33 al 35, ¿sí? Lo tenemos, dice: así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca de la alianza, y aquí es donde dicen que el arca del hijo era la que se levantaba, pero cuando uno viene un poquito y dice, analiza, bueno, si iba cargada es un arca de los hijos de Coat, llevando un manto azul, ¿en qué momento se levantaba? Hablándonos que cuando Moisés rompió las tablas de la ley, la primera vez que subió al monte, nos dice que esas tablas rotas fueron puestas en el arca que hizo Bezaleel, el arca del hijo. Y Dios lo vuelve a llamar, lo puede leer en el libro de Éxodo, y le dice, ahora tú consíguete las tablas de piedra. Y ahora también dice la Biblia que Moisés escribió, obvio, la mano de Dios detrás.
Y también ahí le dice, ahora tú hazte un arca. Había 2 arcas en la Biblia, el arca del Hijo y esta arca del Padre que hizo Moisés. Aleluya. Y cuando Moisés se involucró en buscar las tablas y la piedra, esas piedras ya no las rompió porque le costaron. Sí, así es. La primera fue bien fácil, me la dio Dios, la rompo. Pero cuando te involucras, cuando te cuesta, y hermano, esto de crecer cuesta, esto de cargar el tabernáculo cuesta, y hay quienes no quieren pagar el precio, deciden quedarse en salvación y está bien, pero a nosotros, qué bueno, si nos cuesta, yo quiero ese camino, yo quiero seguir, yo quiero caminar, yo quiero ir, que me cueste, bendito su nombre, santo su nombre. Y entonces, por eso es que Dios quiere que nos involucremos, que estemos ahí, que podamos cargar este tabernáculo. Y entonces dice aquí, dice el 33, Números 10, 33. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del Padre de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándole, ¿qué cosa, hermanos? Lugar de descanso. Oh, es el Padre lo que nos dice, quien primero va, santo su nombre, a llevarnos. Nosotros llevamos este tabernáculo, pero cualquier cosa, cualquier situación, cualquier circunstancia, es el Padre quien primero está ahí, en ese problema, en ese dolor, en esa montaña, en ese trabajo, en eso que te está pasando. Dios está ahí primero, bendito su nombre. Pero es un valle, hermano, es un valle, es algo feo, hermano, que me pasó. Ahí el Padre está, bendito su nombre. ¿Para qué? Para darnos descanso. Dice el 34, y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que partieron del campo. Y fue que en moviendo el arca Moisés decía, y de hecho, hermano, entender cuando cantamos, levántate, es lo que estamos diciendo, levántate, Jehová, y sean disipados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Ribabasaya, Sharabasía, oh, Ribabasaya, oh, el arca iba, y lo que el Padre primero hacía era deshacer los enemigos, Sarabasía, era deshacer los enemigos que estaban ahí para que su pueblo llegara y encontrara descanso, bendito su nombre. Así que Dios, el negocio de llevar este tabernáculo a la tierra de Canaán, de llevar este tabernáculo al monte de Sión, el Padre está más que involucrado, llevándonos, deshaciendo todo aquello que está al frente. Por eso, hermanos, uno confiado, uno confía, uno va en paz a lo que Dios nos lleva a hacer cuando estamos en su cabeza y soberanía, porque Dios va delante de nosotros, el Padre va delante de nosotros, santo su nombre. Oh, Ribabasaya, Shaanda Ribasaya, alábele a Dios, bendiga a Dios, exáltele, glorifíquele. Él va al frente de ti, aunque no lo veas, aunque pasó algo duro, difícil, Él va delante de ti, Él va delante de nosotros, Él va delante abriendo caminos, Él va delante. Oh, Sharabasía. Oh, Ribabasaya. ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Tú vas delante. Tú vas guiando, tú sabes a dónde llevarnos para darnos descanso.
perdón, Señor, pero me llevas al valle y ahí me dices, descansa. Me llevas a la montaña, me dices, descansa. Me llevas a la noche y me dices, descansa. Me llevas al día, me dices, descansa. Me llevas al calor, dice Dios, descansa. Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno. Oh, Ribasaya, Él es bueno. Gracias. Y dice el versículo 36, y cuando ella sentaba decía, vuelve Jehová a los millares de Israel, Sharabasía. Y mire, entonces, casi estoy terminando, pero mire, para poner el cuadro de lo que acabamos de leer, sonaba la trompeta, y Judá, hermanos, sabía que era la primera que tenía que avanzar. Leímos en el versículo 14 que los primeros que marchaban, hermanos, era Judá, Isaacar y Zabulón. ¿Y qué insignia tenía ya les puse, ¿verdad? ¿Qué insignia tenía, hermanos? La insignia de león. Lo primero que avanzaba era Judá. El león, ¿sabe qué avanza primero y debe de avanzar en nuestras vidas? Debe de avanzar la alabanza. Santo su nombre, porque Judá significa alabanza. Y en todo momento Dios siempre dijo que vaya Judá, que vaya tu alabanza. Salmo 23 dice en la parte final, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. No dice que van contigo, no dice que están allá enfrente. No, el que está ahí enfrente es Dios. Y Dios te hace llegar ahí, al valle o a la montaña, al placer y al dolor. Y lo que Dios dice, va primero tu alabanza. Y si tú te pones ahí y dices, gracias, te alabo. Sí, no lo entiendo, me duele. Sí, Señor, fue algo difícil, pero te alabo, te alabo. ¿Sabe qué? El bien y la misericordia llegan. El bien y la misericordia nos alcanzan. Pero si estamos en queja, murmuración y no hay el Judá que va primero de alabanza, no es que no llegue, pero Dios dice, no, espero hasta que Oscar venga y me alabe, hasta que Oscar deje de quejarse y de murmurar, entonces voy a enviar, bendito su nombre. Pero el primero que avanzó fue Judá, fue la alabanza. Después leímos, hermanos, en el versículo 17, que avanzó el tabernáculo, avanzó Gersón y Merari, lo leemos, dice el 17, y después que estaba ya desarmado el tabernáculo, movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari que lo llevaban. ¿Por qué? Porque tenían al lugar que llegaran a armar rápidamente el tabernáculo y entonces entrar los muebles. Vamos a ver ese santuario, gloria a Dios. Porque todo lo que era armarlo, en un sentido ya vimos el atrio, pero falta esa otra parte. Porque tenemos que tener esa tienda. Porque todo el tabernáculo se debe de formar en nosotros y aprendemos cómo hacerle y cómo caminar. Porque a lo mejor decimos hoy aquí, que esté tu gloria, que tú estés aquí, pero a lo mejor ni siquiera hemos hecho esa casa, ese tabernáculo, para que Dios esté aquí. Pero gracias por su palabra que nos enseña que hay que armarlo, que hay que hacerlo, que hay que trabajar. Amén. Después dice en los versículos 18 y 20 que avanzaba Rubén, Simeón y Gad. Los hermanos que ya tenemos años, no digan la respuesta, pero ¿qué rostro tenía Rubén, Simeón y Gad, hermanos? ¿Qué rostro era? ¿Alguien se acuerda de los hermanos que estudiamos tabernáculo? Hermana, Rubén, Simeón y Gad, ¿qué rostro era? Ajá. El hombre, muy bien, eso, 10 para, ¿cierto? 10 para todos, sí. Rubén, sí, la insignia del hombre. Porque después de ir Judá, el león, hermano, la labor deshizo, el hombre habla de razonamiento, amén. Iba el hombre, ok. Y el 21, hermanos, leámoslo, dice, luego comenzaron a marchar los coatitas llevando el santuario. Y vimos la semana pasada que en el santuario iba el arca del Hijo cubierta de un paño azul. Amén. Iba el arca del Hijo. Por eso esta arca que se menciona aquí de la alianza es el arca de Moisés y el arca del Padre. Ajá. No hay lo vamos a estudiar, ¿ok?
iba el santuario, y después iba Efraín, Manasés y Benjamín, versículo 24. ¿Qué insignia, qué rostro llevaba Efraín, Manasés y Benjamín? ¿Alguien se acuerda así? El del buey, sí, iba la insignia del buey. Y terminaban, iba la insignia de Dan, ¿sí? Y iba Dan, Asher y Neptalí con la insignia del águila. Dios diciendo, haz todo esto y te puedo remontar a las alturas, bendito su nombre. Lo hermoso en el otro lado es que, hermanos, oían, caminaba Rubén, caminaban, era todo en perfecto orden. Por eso nuestros oídos deben de estar atentos a oír, bendito su nombre, a oír y escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Y estas tribus son importantes porque el libro de Apocalipsis dice que es la santa ciudad, las puertas que son de perla, tienen el nombre de las 12 tribus de Israel. Hay un estudio, la hermana lo tiene, no lo decimos solo por decirlo. No lo tomamos como el enemigo lo toma de los signos que ves tu futuro, no. El enemigo robó todo de Dios, pero de acuerdo a tu signo, eres la tribu que te toca en la palabra de Dios. Y tenemos que marchar y podemos marchar porque esas tribus están en la santa ciudad. Toda escritura nos lleva en Dios y la hacemos, la cumplimos, a estar lo que Dios dice ahí, amén. Entonces tenemos que marchar. ¿Por qué? Porque este santuario, hermanos, era desarmable y tenía que marchar. ¿En dónde terminó este santuario, hermanos? ¿En dónde terminó? Antes de ir a eso, la nube se levantaba, el arca del Padre se levantaba, y entonces el abacro, que nadie lo llevaba, de la misma manera se levantaba, bendito su nombre. Así cuando la nube se alzaba, el arca del Padre también, el abacro se alzaba. Por eso la hermana compartía siempre, yo todos los días voy al abacro, yo cada media hora me voy al abacro. ¿Por qué? Porque de igual manera el abacro tenía el nombre de Jesús, tipo del bautismo. El bautismo es tan tremendo aprenderlo y saberlo, y saber de ese mueble, porque estando en ese mueble es limpieza y nos lleva, se eleva en nuestro ser y en nuestra vida, tiene aceite de la unción doble del Padre y del Hijo, bendito su nombre, y nos puede llevar a la tierra de Canaán. ¿Para qué? Porque en donde terminó el abacro, vamos por favor, termino con esto, segundo de Crónicas 5. Gracias, Jesús. Porque un tabernáculo movible. Gracias, Jesús. Segundo de Crónicas. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Capítulo 5. Gracias. Salomón hizo el templo del Padre 10 veces más grande porque Jesús lo dijo, mi Padre es mayor que yo. Gracias, Jesús. Mi Padre es, dice así. Vamos a leer. Dice 3, y juntáronse el rey, lo tenemos, segundo de Crónicas 5, 3, dice, juntáronse al rey todos los varones de Israel a la solemnidad del mes séptimo, versículo 4, y vinieron todos los ancianos de Israel y tomaron los levitas el arca y llevaron el arca y el tabernáculo del testimonio y todos los vasos del santuario que están en el tabernáculo, los sacerdotes y los levitas los llevaron, y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes que por la multitud no se pudieron contar ni numerar. Y miren, lo que está diciendo es que Salomón edifica el templo de Salomón, templo del Padre, y dentro del templo del Padre lo que entró fue el tabernáculo. Hay un nivel, ser la esposa, cierto, pero Dios quiere que lleguemos a ese lugar como tabernáculos y estar morando en la casa del Padre, como dice el Salmo 23, por toda la eternidad. Una cosa es en el Hijo, pero otra cosa en el Padre, que lo iremos aprendiendo y seguiremos conociendo de Él. Y el lugar para irnos y estar elevándonos es Sharabasía, lave sus manos y sus pies en el abacro. Puede dar gracias a Dios por el tabernáculo. Podemos entender un poquito
lo grande que es Dios y por qué aquí amamos el tabernáculo y queremos el tabernáculo, porque es Jesucristo nuestro Señor. Métase en el lavacro, póngase en el lavacro y podemos llegar a Monte Sión, podemos llegar al ámbito del Padre y podemos entrar ahí, podemos dar gracias a Dios. Gracias, gracias, Señor, te damos gracias. Gracias por la nube de día y de noche, el Espíritu Santo. Gracias por el Padre que va delante de nosotros deshaciendo nuestros enemigos. Y gracias por el lavacro, por lavar nuestras manos, nuestros pies, por descongelar el agua, Señor, para nuestra vida, por tener ese lugar y los muebles. Y tú quieres que sea santo. Saber que me puedo hacer de esa manera, acercándome a cada mueble, acercándome a cada lugar, al atrio, al lugar santo, al lugar santísimo, conociéndote más a ti, Señor, yendo, Señor, a todo lo que hay y existe en ti, Señor Jesús. Amamos a Jesús, amamos tu palabra, amamos crecer a la estatura del varón perfecto. Amamos no quedarnos en este punto, Señor, de nuestra jornada. Y si tú, Dios, dices, hay que estar un día estacionados en un lugar, pero me dices después, es tiempo de moverte de tu comodidad, es tiempo de moverte de lo que estás viviendo, es tiempo de moverte. Y tú tal vez dices, es que me gusta mi comodidad, me gusta quedarme en esto. Y la nube ya se movió, el arca se mueve, el lavacro se mueve, el pueblo se mueve, el tabernáculo se mueve. Y hay que moverse porque el Señor ha estado tocando su bocina larga, gloria a Dios, reuniendo a sus santos, reuniendo a aquellos que estamos listos para marchar, listos para salir, listos para oír el terúa, Sharabasía, ese sonido corto de la final trompeta, Sharabasía, para irnos de este mundo, para irnos de este lugar, Señor, para irnos, Sharabasía, porque tú vienes presto, tú vienes pronto, Señor. Gracias por tu palabra de esta hora. Gracias por tu palabra que el día de hoy has abierto a nosotros. Gracias por el libro de Números. Gracias porque podemos entender un poco, Señor, por qué pusiste esto en tu palabra. Te doy gracias. Sigue siendo con nosotros. Y esta semilla, Dios, en su semana de tus hijos, de los días a como lo tenga, Señor, la jornada que nos toca, nuestra salida y nuestra entrada. Tú estás delante, tú vas delante. Guarda a tus hijos, llévalos con bien, guárdalos en el hueco de tu mano. Salimos de tu casa, no de tu presencia, Dios, rogándote que vayas con nosotros. Y nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Sharabasía. Gracias, gracias, gracias.